Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigos conocidos y amigos por conocer, hablemos de algo distinto. Hablemos de el sonido dentro de este tema de cómo llegamos al presente. Algunos se preguntarán, bueno, ¿es el sonido algo tan importante como para reseñarlo en esta serie? Bueno, los invito a que piensen cómo sería un mundo en silencio. Sería un mundo de sordos y mudos. Y, y es que el hombre, desde tiempos ancestrales, desde el hombre neandertal y de los primeros sapiens, estamos hablando de decenas de miles de años atrás, demostró interés en el sonido. ¿Cómo sabemos eso? Les comento. En Francia, en la zona de la Borgoña, hay unas cuevas en las cuales se encontraron dibujos rupestres semejantes a los de la cueva de Altamira en España. Y mientras analizaban esos dibujos, se dieron cuenta de que la acústica en ese punto donde estaban los dibujos era una maravilla. Y eso se repitió, en todas las cuevas donde había dibujos. Es decir, el hombre de Neandertal escogía el sitio para hacer los dibujos en función de la acústica, donde el sonido se oía durante más tiempo por la repetición del eco y había más reverberación, ahí pintaba. De manera que el hombre neandertal ya tenía interés en el sonido. Ahora, ¿cómo pasamos de ese interés al mundo del sonido de hoy? Para nosotros hoy el sonido es algo indispensable. Lo tomamos, lo enviamos al espacio y lo recogemos en un satélite que da vuelta alrededor del planeta y lo devolvemos en tiempo real y mejorado. Y todo eso ha sido, y el hecho de que sea indispensable, es gracias a una serie de inventos, descubrimientos e innovaciones que ha hecho el hombre para mejorar el sonido. ¿Cómo ha sido eso posible? A través de varios pasos. Primero, el hombre tuvo que registrar el sonido, luego tuvo que reproducirlo, en tercer lugar tuvo que transmitirlo y por último tuvo que mejorarlo, amplificarlo. Vamos a ver cómo ocurrió esa evolución. El primero que logró registrar el sonido fue un señor de nombre Leon Scott, de origen francés, residenciado en los Estados Unidos, que no perseguía grabar música ni mucho menos. Él quería, como era un impresor, tenía imprenta, él lo que quería era convertir el sonido de palabras en palabras. Y lo que pretendía era lograr algo como la taquigrafía. Es un método que permite convertir las palabras que están hechas con el abecedario nuestro en una serie de garabatos, de señales o signos que el mismo taquimecanógrafo puede entender y convertir, traducir esa señal, ese garabato en una palabra. Y se escribe muy rápido. Eso era lo que pretendía el señor Leon Scott. Pero el aparato él logró en efecto hacer un gran paso, porque fue el primer aparato que convirtió la señal acústica, que era algo etéreo, intangible, en algo que podíamos ver y tocar, que era un papel impregnado en carbón, puesto sobre un rodillo, en el cual él recogió a través de una corneta y con una aguja pudo dibujar en aquel papel impregnado de carbón una línea. Lo que pasó es que esa línea no la pudimos reproducir. ¿Cuándo se pasó el segundo gran invento, que fue el que permitió que eso que se había escrito con el fonoautógrafo del señor Leon Scott y reproducirlo? Fue con el fonógrafo, gracias a que Thomas Alva Edison, 30 años después del invento de Leon Scott, inventó el fonógrafo, que sí permitía grabar y reproducir. Y ahí tenemos dos pasos dados. Debo mencionarles que entre el invento de Leon Scott y el de Thomas Alva Edison, el señor Alexander Graham Bell, en 1876 por ahí,
dio un gran paso en materia de sonido. Él inventó el teléfono, corrección, patentó el teléfono, porque el primer prototipo del teléfono no lo hizo Graham Bell, lo hizo un señor Meucci, Meucci con doble C, un italiano. Él fue el que creó el primer prototipo del teléfono y lo hizo porque él trabajaba en su casa, en una habitación, y su esposa estaba convaleciente, enferma, en otra habitación. Entonces él fue el que a través de un cable creó el primer mecanismo para transmitir las palabras y permitir que dos personas que estuvieran ausentes se comunicaran. Pero Graham Bell no pretendía eso cuando él creó el teléfono. Él pretendía, lo que quería era transmitir música en vivo a personas que no se encontraran presentes o por lo menos estaban a suficiente distancia como para no oír la música que se estaba produciendo en otra parte. Y eso fue lo que dio lugar al teléfono. Como decía, ya sabemos que podemos grabar y reproducir, pero ¿cómo se transmitía el sonido? Ese tercer paso se dio a fines del siglo XIX, cuando el señor Giuliano Marconi, sí creo que es Giuliano o Guillermo Marconi, inventó la transmisión inalámbrica. Ya en el 36, en 1836, existía el telégrafo que transmitía notas o señales electromagnéticas, pero por cable. Fue a fines del siglo XIX cuando el señor Marconi inventó la transmisión inalámbrica gracias a antenas que enviaban las ondas acústicas y luego otras antenas lo recibían. Ya entonces después del invento de la radio y la transmisión inalámbrica del sonido, pues ya estábamos mucho más cerca de donde estamos ahora, pero todavía nos faltaba algo, porque las señales acústicas, las señales auditivas, se pierden, se van perdiendo en el espacio y con la transmisión llegaban prácticamente imperceptibles a partir de cierta distancia y además con muy poca fidelidad. Entonces, ¿quién hizo posible y cuándo la ampliación del sonido? Fue otro señor, también norteamericano, cuyo nombre, me lo perdonan, no me recuerdo, pero se llamaba Lee algo. Ese señor fue un inventor que tuvo muchos fracasos, pero era muy inquieto. Y él fue el que inventó o concibió la primera idea del tubo de vacío, ese que pueden ver en la fotografía, que para nosotros los de mi época pues es muy conocido porque en todos los radios y las televisiones iniciales estaban llenas de estos tubos. Para los jóvenes no tienen idea qué es. ¿Por qué? Porque el laboratorio Bell, fundado por Graham Bell, gracias a la fortuna que hizo el señor Bell, porque tuvo la exclusividad de la comercialización del teléfono, que no inventó él, y gracias a esos laboratorios, el invento de este señor Lialgo, ya del siglo XX, se convirtió en un tubo que permitía amplificar el sonido. Ese sonido que se reproducía hasta mediados del siglo XX, con esos tubos, bueno, fue lo que hizo posible pues, la radio y la televisión. Y posteriormente, poco después, se dejó de utilizar estos tubos de vacío porque el mismo laboratorio Bell creó el transitor, que era mucho más barato, más sencillo, más pequeño y mucho más duradero. Entonces, eso prácticamente acabó con los tubos de vacío. Y llegamos al sonido como lo conocemos hoy. Y el sonido como lo conocemos hoy no solamente ha servido para transmitir música y oír música como lo oímos hoy en día. Tenemos que darle la importancia que se merece a lo que significa la ampliación de la voz con un amplificador que antes se conectaba por cable y ahora se conecta por Bluetooth, que ha permitido, por ejemplo, a los políticos
no solamente los que conocemos aquí en Venezuela, que usan y convocan gente en las plazas y en las calles y en salones para transmitir sus mensajes políticos. Piensen en lo que fue para Hitler el invento del amplificador para transmitir sus mensajes, también el mismo Kennedy. En fin, la amplificación del sonido ha producido una cantidad de cambios en el mundo político y en la realidad social y de la forma como vivimos hoy en día. Otra cosa importante es que las ondas auditivas son ondas electromagnéticas también que transmiten los sonares. El sonar es el aparato que permite recoger las ondas del sonido debajo del agua y producir un sonido de manera que los barcos perciben los obstáculos cuando la onda que produce el sonar rebota. Piensen ustedes en lo que ha significado en materia de salvar vidas el sonar tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Otra cosa que permitió el sonido es el ultrasonido. El ultrasonido permitió detectar el embarazo y también el sexo del feto. Ahora, así como el sonar ha salvado millones de vidas, pensemos que el ultrasonido ha puesto fin a millones de vidas. Porque, por ejemplo, en la China, cuando hubo la restricción a la natalidad y los padres solamente podían tener un hijo, le hacían a su esposa, la mujer, se hacía el ultrasonido y si era una niña, pues abortaban. De manera que esto demuestra cómo los inventos no son ni buenos ni malos, sino lo que los hace buenos o malos realmente es el uso que se hace de ellos. Fíjense, por ejemplo, una de las cosas malas hablando del sonido es que gracias a esa amplificación, pues tenemos contaminación ambiental. Bueno, hay sonidos en algunas partes, sobre todo, por ejemplo, en este país se abusa mucho del sonido y de repente uno oye un reggaetón que lo están bailando unos jóvenes lejísimos y no te dejan dormir. Señores, he hablado muchísimo, muchas gracias por su atención. Pronto volveremos a hablar de algo distinto. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes. Y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.